nuevamente es momento de entrevistas y tenemos la presencia de el economista Jorge Calderón. Él es analista económico y siempre es importante, Jorge. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Créeme que es un gusto tenerte siempre acá en esta estación, porque la gente debe de conocer y ustedes como analistas también tienen que entender cuál es la situación. Ahora vamos a ir al revés, no tanto la situación del país, sino la situación de los ecuatorianos, mirando cuáles serían las posibilidades que tienen ya 8 meses de gestión del régimen. ¿Ha mejorado, ha cambiado, pero positivo o negativamente? ¿Por qué la gente no compra más, mi estimado economista? Qué gusto. De igual manera, querido Carlos Luis, muchísimas gracias, muy buenos días. Lizeth, también de igual manera, gracias a la audiencia de Unión Radio. Tú lo has mencionado, ya hay ciertos indicadores que nos muestran el comportamiento que tal vez uno percibe así en su familia, pero que se tiende a ser generalizado. Ya los primeros informes señalan caída en las ventas. Si nosotros quitamos los 3 puntos de recaudación del IVA que se incrementaron, la recaudación es apenas ligeramente por 20 millones de dólares mayor que la del periodo pasado a julio del 2023, es apenas 20 millones más. Entonces te deja reflejar que hay una desaceleración en la economía, que la economía se está desinflando, no se está moviendo a los ritmos que uno espera, y hay factores que ya se están haciendo muy recurrentes en incidir, como son el tema de la inseguridad. Hay provincias que se han renovado el estado de excepción, que tienen restricciones de movilidad, y hay comercios que se ven afectados directamente, el comercio de restaurantes, de ocio, diversión, el turismo. La gente desea hacer turismo, pero si bien hay incentivos, hay una reducción de IVA en algunos casos para cuando son esos feriados, la gente no quiere salir por un temor a cualquier aspecto de inseguridad. Entonces, son aspectos que pasan factura y que si le damos un contexto que ya se está anunciando, potenciales recortes de energía, un calendario, un cronograma electoral que siempre pone en stand-by las cosas en el país, la inversión, la gente se aguanta, etcétera. Y hoy justamente veíamos en la prensa un informe sobre los depósitos y los créditos. La gente empieza a depositar un poco más porque está cautelosa, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Entonces prefiere tener su dinero guardado. Entonces todo eso desacelera el consumo. Y si hay un consumo que se está desacelerando, las empresas van a tener que seguir bajando precios para de alguna manera poder motivar ese incremento de ventas, no van a contratar, y de eso también se reflejan indicadores de desempleo o de empleo adecuado, a lo contrario, que no crecen en los últimos años, y no quiere decir que no se creen puestos de trabajo, se crean, pero no lo suficiente que la economía necesita. 7 de la mañana, 42 minutos. Se crean empleos, pero no lo suficiente. O sea que la oferta es poca para la demanda. Claro, ¿Correcto? si nosotros tomamos los indicadores de diciembre del 2019, Sí. el empleo adecuado estaba en el 39%. Okay. El empleo adecuado a junio está en el 34% aproximadamente. Entonces, hay un aumento de la población económicamente activa, hay personas que desean trabajar, pero no hay los suficientes puestos de trabajo para toda esta persona que sale. El gobierno creó incentivos, por supuesto, y parece pertinente los incentivos que surgen, pero cuando tú contratas a alguien, cuando tienes un incremento de ventas, cuando sabes que hay sostenibilidad en ese crecimiento, que vas a contratar trabajadores, no los vas a despedir en un mes, 2 meses, sino que los vas a tener de forma permanente, pero no tienes esa posibilidad de hacerlo porque el panorama no les da o no se le atribuye que pueda existir esa sostenibilidad en el tiempo. ¿Y este bajo consumo de los ecuatorianos a qué se debe específicamente, economista? ¿El incremento del IVA o son otros motivos? El incremento del IVA es un factor, porque si nosotros tomamos igual los cortes de ventas, hubo un repunte de ventas importante en marzo porque las personas dijeron, bueno, antes que suba el IVA, compro al 12%, y uno de los sectores más beneficiarios fue justamente el de automotores. Creció de manera importante. Si nosotros revisamos el de automotores, en cambio, ahora es uno de los que ha caído a partir del incremento del IVA. Obviamente no es lo mismo, si bien la tasa del 15% para estos artículos, no es lo mismo comprar una licuadora o una lavadora que un vehículo. Entonces, pero vemos que las personas tratan de detener esas compras que podrían surtir un incremento hasta aprovechar que existe algún tipo de oferta, algo que de alguna manera le ayude a compensar ese incremento con la reducción teóricamente que podría tener. Entonces, probablemente veamos que un repunte en el consumo para octubre, noviembre, diciembre, que se acercan festividades y que las personas ven o perciben promociones y dicen, bueno, aquí tal vez pueda tener una especie de ahorro que compense ese incremento del IVA. La inseguridad, lo que lo decimos hace un momento, también sigue pasando factura
si bien hay sensaciones variopintas con respecto a la inseguridad, se perciben unos sectores que otros más inseguros, peligrosos. En Guayaquil, en cualquier parte del país, las personas dicen, no, prefiero no salir. ¿Y eso qué involucra? Que no consuman en un restaurante, que no utilicen otros tipos de servicios y en fin. Entonces, son aspectos que están pasando factura, como tú bien lo señalabas. Hay un contexto que también no es proclive a invertir o endeudarse más. Vemos nosotros, por ejemplo, incremento de cartera en la recuperación de cartera de muchas empresas. Eso también te deja ver que no hay la suficiente rotación en el momento de querer cobrar, de poder recuperar ese recurso, y obviamente eso le genera atrasos. Se paga a través de bonos en algunas instituciones o empresas públicas. Entonces, son cosas que te dejan ver justamente esa desaceleración. Si usted fuera ministro de Economía en este momento y el presidente de la República le dice, a ver, Jorge, ya sabemos todo lo que usted me dice, entendemos toda la situación del país, la ciudad y las ciudades, perdón, y el país entero sabe totalmente lo que pasa. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo reactivamos de alguna forma la economía de este país en estos momentos? En lo personal, siempre he dicho que una de las formas es la obra civil, construcción de casas y todo esto, que no las veo. No sé si esa puede ser, o qué le diría usted al presidente de la República. Presidente, nosotros somos catedráticos, usted es catedrático, y las universidades tienen que ser un pilar fundamental dentro de la sociedad y dentro de las decisiones de los regímenes para que tomen alguna, no sé, pues en consideración los criterios. ¿Qué le diría? ¿Qué harían? Porque aquí no podemos pasar el año entero hablando de esto, pero no arrancamos, Jorge. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir estando en esta situación que le puede aquejar a usted, a mí mañana, a él también, a la señorita que está acá, o a usted mismo, Jorge? Tú bien lo dices, Carlos Luis, porque no son situaciones nuevas. Sí, es lo mismo de siempre. Venimos en algunas oportunidades y son los mismos problemas. Y lo escucha hace años esto. A ver, gracias. Imagínese. Entonces, y eso refleja justamente que son problemas estructurales y no los terminamos de resolver y seguimos hablando de lo mismo y realmente sí se necesita un cambio de país. A ver, hay varias estrategias de corto, mediano y largo plazo, porque sin duda nosotros quisiéramos, por ejemplo, decir... Aquí la gente quiere corto. Claro, quisiera uno decir, venga inversión extranjera, bienvenida a la inversión extranjera, pero la inversión extranjera es un tema de reputación, es un tema de confianza y el Ecuador todavía no la genera. Entonces, una opción que tú bien mencionas sería la inyección del gasto público, porque eso ayudaría muchísimo que se genere esa obra pública que a su vez genera puestos de trabajo en sí. Ahora bien, los recursos de dónde saca, tiene varias alternativas. Primero, a través de alianzas público-privadas que sean lo más eficientes posible para garantizar que exista no solo el desarrollo de la obra, sino también la recuperación por parte del privado que lo va a poner, porque el gobierno no tiene los recursos. Entonces, existe una primera participación. Otra parte debería ser respecto a los impuestos. Los impuestos la reducción de impuestos genera un sentido de liquidez a los consumidores. Probablemente no sea tan inmediata, así que al día siguiente ya, digamos, una reducción del IVA, la gente salga a comprar. No, pero tampoco reacciona así. Pero ayudaría muchísimo que la gente sienta que tiene dinero en sus bolsillos. La gente cuando siente dinero, consume. Entonces, eso ayudaría muchísimo a darle liquidez. Y uno puede decir, bueno, pero se baja la recaudación tributaria. No pensemos que se recauda más porque la tasa impositiva sea mayor. Se recauda más porque la gente consume más. Y un efecto ha sido cuando no estamos en esta ola de tanta inseguridad, cuando bajaba el IVA al 8% en los feriados, el consumo se disparaba. Recordemos que esa medida tiene muchos años aplicada. ¿Y qué sucedía? La gente consume porque sabe que le cuesta menos algo. Entonces, ahí tenemos dos situaciones de corto plazo. Gasto público consciente en ese sentido, porque tampoco se puede desatender otro tipo de actividades. Atender el endeudamiento va a ser necesario. El endeudamiento va a ser necesario porque el gobierno nacional no cuenta con los recursos, y un endeudamiento en el cual me sirva, por ejemplo, para ponerme al día con los municipios seccionales, de tal manera que con los municipios ellos también hacen un efecto de cascada con respecto a sus proveedores, porque con sus proveedores también se encuentran atrasados. Ellos ponen al día a sus proveedores se ponen al día con sus trabajadores, y eso genera un efecto de consumo también. Entonces, a mediano y largo plazo ya sin duda son temas más de el tiempo interviene, pero tendríamos ahí alternativas de seguir diversificando la oferta exportable, acuerdos comerciales, inversión extranjera. No son rápidos, pero es importante que... ¿Y qué otros nichos el país puede encontrar? Mira, aquí yo... Agroindustrial, que todavía no lo apostamos del todo. Mire usted, agroindustrial, qué bien. 7 de la mañana, 49 minutos. Yo tuve la oportunidad, y agradezco al Perú, que estudié allá, y vi cómo crece ese país. Cada semana que iba, cada 21 días, yo decía, wow, cómo crece este país.
Aquí no había una silla y hay una silla, aquí no hay un edificio y después de 21 días, 40 días ya había un edificio. Y uno dice, está creciendo, era fácil ver. Ahora tenemos competencia bastante grande, tenemos dólar. La zona la zona portuaria, usted habló de importaciones y exportaciones, por ahí va. ¿Qué tan preparados estamos para? Usted no sé si ha escuchado el puerto de Chancay. Sí, en Perú. Una inversión Que, de China para... imagínese usted, cientos de millones de dólares que se han preparado ellos con tiempo. ¿Nosotros qué hacemos con relación a eso? No, por ahí no entra y no sale plata y prefiero yo saber si es que entra plata por ahí. Bueno, y Ecuador tiene una buena posición geográfica para el desarrollo de puertos, y de hecho así lo fue en su momento Guayaquil, Manta, etcétera, pero ha sido desplazado por otros puertos en otros países porque le han apostado a la inversión. Y tú mencionaste, Carlos Luis, un tema muy importante de Perú. Perú ha tenido gobernantes de todos los colores y sabores, es decir, desde nacionalistas, pasando por centroizquierda, crisis, pero ha habido institucionalidad, ha habido un tema de visión de largo plazo que ha hecho que el Perú sea uno de los países que más inversión extranjera reciben en América Latina. Lo mismo Colombia, a pesar de tener un gobierno de izquierda. Entonces el tema no se trata tampoco ni de izquierda ni de derecha, sino un tema de pragmatismo, un tema de visión de país. El presidente del Banco Central de Perú tiene más de 20 años en el cargo, es decir, hay ese compromiso con el país, no compromiso entre la misma clase política de mantenerse en el poder, que es lo que nos termina afectando. Y eso ha llevado a que inversiones se desplacen. Tú recibes el puerto de Chancay, es una inversión de miles de millones de dólares porque quieren garantizar un flujo comercial constante hacia China especialmente. Ya en noviembre tengo entendido que se inaugura la primera fase de un megapuerto en ese sentido, y es la apuesta. ¿Y qué necesita el Ecuador? El Ecuador como tal es no un asunto necesariamente de cada gobierno, sino que el Ecuador necesita competir seriamente, porque esto no es un asunto de velocidad, sino de persistencia. No se trata de ir con un discurso, vengan a invertir, porque ¿qué quiere un inversionista extranjero especialmente? Quiere seguridad, quiere recuperar su dinero. Si yo pongo $100, quiero recuperar mis $100 más la respectiva rentabilidad que genera la operación. Pero si yo tengo situaciones en las cuales existen revisiones de tratados o se quieren colocar más aspectos en la normativa de acuerdos bilaterales de inversión que antes de generar tranquilidad a un inversionista lo asustan, me voy a ir al país donde más confianza me esté generando. Y sin ánimo y no tan lejos, Colombia y Perú lo muestran. Y así hay varios países que buscan atraer inversión. Entonces, el Ecuador no tiene recursos como tal, tiene que ver cómo los atrae. Un tema es la inversión extranjera, el tema de balanza comercial también, que lo decías, Carlos Luis, es importante. Hay que desarrollar el tema de la agroindustria. No hay problema en ser un país exportador de productos agrícolas, pero si no, veamos a los casos de Australia y de Nueva Zelanda. Perú mismo, que es un desierto. Exacto. Entonces, ellos le apostaron a lo que son buenos. Es decir, no necesito desarrollar industrias que de la nada, porque incluso hasta la inversión es más costosa, pero sí de lo que yo ya poseo y tengo. Entonces, ¿qué necesitamos? Inversión en el agro, desarrollo de nuevas semillas, nuevas tecnologías, que ya están. Es decir, que tampoco necesito crearlas, sino que saberlas implementar, apoyar al sector agricultor, apoyar al sector piscícola. Entonces, que son acuacultores en general, que ahí está la fortuna del país. El petróleo, perfecto, sigamos invirtiendo en petróleo, pero al final el petróleo es un recurso exacto, pero no es un recurso no renovable al final del día. No hay inversión. El sector de minas, invitemos a estas empresas mineras que son las más conscientes o responsables en el desarrollo de su exploración y explotación, que genera un impacto positivo. El tema de minería lo estamos perdiendo y lo perdiendo ante nuestros ojos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con una provincia que hay que destacar su desarrollo en los últimos 5 años? Zamora Chinchipe. Hace 5 o 6 años es una de las provincias con menor recaudación tributaria. Ahora está entre las 5 primeras. ¿Por qué? Por el efecto de las minas. Pero una explotación minera responsable que ha beneficiado a la comunidad, que ha hecho que se empoderen los habitantes, que son parte de los procesos de contratación de las empresas. Entonces, no hay que tenerle miedo a este tipo de inversión o a este tipo de venidas de empresas, en tanto en cuanto cumplan con el marco normativo y que este sea adecuado, no para los intereses de la empresa, adecuado para el país, porque eso sin duda se necesita. Es decir, esto es ganar y ganar. Yo tengo las minas, yo tengo la población, entonces contrata a mis trabajadores. Si yo le doy la obligación a esa empresa extranjera de contratar a los trabajadores, ¿qué va a hacer esa empresa? Si sabe que no están preparados, los va a capacitar, porque yo sé que gano más explotando la mina que invirtiendo en la educación de ellos, pero ya esa gente se educó, ya tuvo un título, ya se profesionalizó. A eso ayudará a que la siguiente generación también se profesionalice. Es un efecto de cascada que lamentablemente no lo vemos. Me encanta que suceda
suceda eso. 7:54 minutos, economista. Hace poco usted hablaba algo del turismo, no mucho, pero igual lo nombró. Es Ayer hablábamos con el importantísimo el presidente turismo. de la Gracias. Cámara de Turismo y él decía que algo que puede ayudar al sector turístico es un alivio económico. ¿Qué entender por ese alivio económico? Mira, economista? en efecto el turismo, y no lo destaqué ese sector, y creo que también es importante destacarlo porque es una industria incluso Claro. más limpia todavía por el tema de que utiliza los paisajes, entre otras cosas. Recordemos que si no tengo presente el cuarto o el quinto ley económica urgente ya establecía ciertos alivios para el sector turístico. Creo que fue la quinta ley, creo que fue, que lanzó el presidente que acordó con la Asamblea. Se establecían esos alivios, ¿no? O ciertos mecanismos de alivio y de incentivo justamente al sector que pueden ser aprovechados, pero nuevamente regreso a lo que decía en un comienzo, si no hay un contexto, por más incentivos que existen, si no hay un contexto que ya validan económicamente, sigue operando, pero la gente se está desplazando, veamos ese efecto. Es decir, la gente siente inseguridad en las carreteras, siente inseguridad en ciertos puntos, sean balnearios, o sean ciudades. Entonces, no se consigue el efecto deseado por más buenos incentivos que existan porque el entorno no ayuda o no promueve que puedan existir ese aprovechamiento de los incentivos. Entonces, ya la norma, esa ley económica urgente sí establece ciertos alivios, ciertas revisiones de deuda, como especialmente con la banca pública. El gobierno está desarrollando líneas de crédito para ese sector. Pero ¿serán sostenibles en el tiempo? Ya, yo soluciono el problema ahorita, de corto plazo. Ya, difiero mi deuda, alivio las cuotas, pero como el sector turístico va al final del día a terminar de despegar, como se quiere, ha sido el sector más golpeado desde la pandemia. Y es un sector que aún todavía no se recupera, porque salimos de la pandemia y ahora nos metimos en la inseguridad. Entonces, no despega el sector. Y yo no dudo los buenos esfuerzos que ha hecho el gobierno en temas de materia turística con el exministro Olsen, pero regreso, es el entorno. Es el entorno, esa sensación de inseguridad. Hay que ver cómo se abarata costos, porque todavía se percibe el Ecuador como no se percibe, se siente que es un país caro. Entonces, obviamente yo prefiero como turista irme también donde pueda optimizar mi recurso y disfrutar más gastando menos. Entonces ya son aspectos que el turista tiene en sus hábitos, pero yo creo que es un conjunto de cosas que nos hace falta como país. Perfecto. 7:56 minutos, economista. ¿Algo más que nos quiera dar a conocer el día de hoy? Bueno, en ese sentido, a tomar como mucha cautela como lo que nos resta del año. Se viene un tema electoral cada vez 4 más meses. fuerte. Estamos a casi 6 meses, 5 meses y un poquito más de las elecciones en febrero. Siempre tiende a haber un compás de espera. Seamos muy cautos en el tema de endeudarnos. Mucho cuidado con promociones, aspectos que nos puedan significar un mayor gasto. Si lo analicemos, comparemos, yo creo que como consumidor uno que tiene que ser bastante Si nos sirve, pendiente. no nos sirve. Si no nos sirve, sí. Incluso cuando se acercan estas famosas promociones, trata de investigarlo desde ya, porque a veces resulta que le suben el precio unos Eduardo días. se compró 3 por 1, dice. Pero que tenga cuidado, Eduardo, si no le subieron 3 veces el precio antes y cuando se lo bajaron aparecía como promoción, porque eso también es una estrategia Oiga, que es que visualmente uno dice, wow, 3 por 1 lo compro, pero es cierto lo que usted dice, economista. ¿Qué recomendaciones más les podemos No, yo dar creo a que los ahí- compradores impulsivos? A los compradores impulsivos que dejen de serlo, que revisen, que si tienen pensado comprar algo con bastante antelación, vean cómo están los precios para ver cómo evolucionan y si saben que, ya sabemos, normalmente cuando saben llegar a estas promociones de ciertos productos, veamos si realmente se está dando un descuento o promoción como me lo están ofreciendo y no simplemente hubo un incremento ligero de precios antes y después la promoción resulta que estaba al precio que lo tenía tiempo atrás. En todo caso, sea cauto, revise, compare, analice y siempre tengan presente su presupuesto familiar. Y ahorre, economista. Claro, de preferencia Ahorrar. ahora porque se presionan, vienen unas vacas más flacas todavía. Escuchó abogado, usted nos quiere mandar a Miami. 7:58 minutos. Muchísimas gracias, economista A Jorge ti, Liz, Calderón, Liz, analista Carlos Luis. económico. Yo lo quiero agradecer Y- por el trabajo muy bueno que hacen en el usted se quiere instituto. por los... en el Instituto Instituto Argos. Tecnológico Universitario Gracias. Argos. Hacen una linda gestión, hacen una buena formación en tiempos difíciles, incluso ustedes Hay un campo estuvieron bonito en el sur. muy bonito, Lo son vi el otro día. 2.206 2206 rodamos hace unas 3 semanas y también hace casi un mes, como bien decía Eliseth, inauguramos el campus Sopeña, que es un campus solamente de la salud en el sector de la Sopeña, justamente siendo la primera institución de educación superior en el país que abre un campus exclusivamente a una área del conocimiento como es la medicina. Qué bien, ojalá que el Gracias. municipio de Guayaquil siga con estos convenios, ¿no? Que ha permitido que la sociedad se pueda culturizar, se pueda formar.
Y eso es bueno. Y lo más importante es que no es caro. Y eso es bueno. 7.59. Estudie. Hay que estudiar. Es importante cuando hay inteligencia